Bienvenido a una lección en la que modelaremos la suma de números enteros de 3 dígitos usando bloques de base 10. Entonces, para empezar, consideremos la suma de 254 y 249. Aviso para 254. Tenemos 2 bloques 100, 5 bloques 10 y 4 bloques 1. Y para 249 tenemos 2 100 bloques, 4 10 bloques y 9 de una cuadra. Comenzamos agregando los valores posicionales o los bloques de 1. Observe que 4 más 9 es igual a 13, que podemos ver si agregamos una cuadra, pero cada vez que la suma sea 10 o más, tendremos que realizar un intercambio por un bloque de 10. Entonces, porque tenemos 13 bloques aquí, que podemos representar, usando un bloque de 10 y 3 bloques de 1. Llevaremos un bloque de 10 al valor posicional de las decenas por aquí. Observe cómo en papel. Ponemos un valor de 3 en las unidades para los bloques de 1 restantes, y colocamos uno adicional aquí en el valor de posición de las decenas debido a los 10 bloques adicionales. Y ahora cuando combinamos los 10 bloques, estamos en las decenas. Valor posicional. Observe cómo tenemos 1 más 5 más 4, que sería igual a 10. Entonces, si combinamos estos 10 bloques, tendremos un total de 10 bloques. Pero 10 es igual a 100. Entonces, como la suma de este valor posicional es 10 o más, tendremos que realizar otro intercambio. De nuevo, 10 bloques de 10 es igual a un bloque de 100, así que llevaremos este bloque de 100 al valor posicional de cientos. Observe cómo, en papel, porque teníamos 10 bloques de 10, pusimos un 0 en el valor posicional de las decenas, y luego uno adicional en el valor posicional de cientos, porque el del bloque adicional de 100. Y ahora encontraríamos la suma del valor posicional de cientos o la suma de los 100 bloques. Tenemos 1 más 2 que es igual a 5. Entonces tenemos un valor posicional de 5 en los cientos, que nuevamente podemos ver combinando todos los 100 bloques. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 100 bloques. Entonces, debido a que tenemos 5 bloques 100 y 3 bloques 1, esto verifica que nuestra suma es 503. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos 342, más 389. Y de nuevo podemos ver que aquí está el modelo para 342, y aquí está el modelo para 389. Comenzamos agregando los valores posicionales de combinar los bloques de 1. 9 más 2 es igual a 11, y nuevamente porque esta suma es mayor o igual a 10, tendremos que realizar un intercambio usando un bloque de 10. Entonces 9 más 2 es igual a 11, lo que nos da 1. 10 bloques y 1 de un bloque. Así que ahora moveremos los 10 bloques al valor posicional de las decenas. Nuevamente en el papel tenemos 1 en el valor posicional, y 1 extra en el valor posicional de las decenas. Y ahora agregaremos los 10 bloques o el valor posicional de decenas. 1 más 4 más 8 es igual a 13. Entonces, si combinamos los 10 bloques, tendremos un total de 13 bloques de 10. Se está abarrotando un poco aquí. Porque tenemos 10 o más 10 bloques. Podemos hacer un intercambio con 100 bloques. De nuevo tenemos 13 10 bloques aquí, que veremos hace un bloque de 100. Y 3 10 bloques. Así que ahora moveremos el bloque de 100 al valor posicional de cientos aquí. Nuevamente en el papel tenemos 3 10 bloques, tenemos un 3 en el valor posicional de las decenas. Ponga 1 extra en el valor posicional de cientos. Y ahora sumando el valor posicional de cientos tenemos 1 más 3, que es igual a 7, lo que nos da una suma de 731. Si combinamos los 100 bloques, organicemos esto un poco. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 100 bloques. Y por lo tanto tenemos una suma de 731. Bien, espero que hayan encontrado útiles estos dos ejemplos.